Bienvenidos a un vídeo que promete revelar una de las historias más oscuras y perturbadoras de la historia policial de México, porque hoy vamos a desenterrar 25 datos perturbadores sobre Arturo Durazo Moreno, un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de abuso, corrupción y traición institucional. Desde su llegada al poder como jefe de la policía del Distrito Federal gracias a su cercanía con el presidente José López Portillo, Durazo no solo manipuló el sistema a su favor, sino que convirtió la institución que debía proteger a los ciudadanos en una red de crimen, extorsión y miedo. Durante su gestión, las detenciones ilegales se volvieron rutinarias, la tortura y los asesinatos encubiertos eran métodos sistemáticos, mientras que él acumulaba fortunas inexplicables financiadas por sobornos y negocios ilícitos. Construyó mansiones lujosas, vivía rodeado de guardaespaldas y mantenía vínculos con narcotraficantes, creando un imperio de poder absoluto que parecía intocable. Pero lo más inquietante es cómo su impunidad y la manipulación de la justicia dejaron heridas profundas en la confianza de la sociedad, y cómo incluso después de su caída, su legado sigue siendo un recordatorio del peligro que representa la corrupción institucional cuando el poder cae en manos equivocadas. Hoy, cada dato que vamos a presentar expone la magnitud de sus excesos, sus crímenes encubiertos y las decisiones que llevaron a un sistema entero a servir a un solo hombre en lugar de a la justicia. Por eso, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta, porque tu apoyo permite que sigamos investigando y revelando historias que muchos quieren mantener ocultas, y que el contenido llegue a más personas que merecen conocer la verdad. Si quieres apoyar aún más, puedes usar el Super Thanks, y si no es posible, simplemente deja en los comentarios cuál de estos datos te sorprendió más o te dejó impactado. Asegúrate de ver el vídeo hasta el final, porque la última revelación sobre Arturo Durazo Moreno te dejará sin palabras y cambiará tu percepción sobre hasta dónde puede llegar la corrupción cuando el poder absoluto cae en manos de un hombre como él. Este no es solo un repaso histórico, es una exposición directa de los secretos más oscuros de un personaje que marcó para siempre la historia policial y política de México. Y cada uno de los 25 datos que veremos te mostrará cómo la ambición desmedida puede corromper un sistema entero y dejar cicatrices que aún hoy siguen vivas. Número 1. Arturo Durazo Moreno fue uno de los jefes policiales más corruptos de la historia de México porque encarnó como pocos la fusión entre poder político, impunidad y crimen institucionalizado, convirtiendo a la policía en un aparato al servicio de sus intereses personales y de redes ilegales protegidas desde las más altas esferas del gobierno. Su ascenso no respondió al mérito ni a la capacidad profesional, sino a una relación personal con el entonces presidente José López Portillo, lo que le permitió operar sin controles reales, sin rendición de cuentas y con una sensación de poder absoluto que marcó toda su gestión. Bajo su mando, la corporación dejó de ser un instrumento de seguridad pública para transformarse en una maquinaria de extorsión, abuso y miedo, donde la ley se aplicaba de forma selectiva y siempre en beneficio de quienes podían pagar o servir a los intereses del jefe. La corrupción no fue un exceso aislado, sino el eje central de su administración, reflejada en fortunas inexplicables, lujos obscenos y un estilo de vida completamente desconectado de la realidad social de un país golpeado por la inseguridad y la desigualdad. Durazo no solo toleró prácticas ilegales, sino que las normalizó y las convirtió en política interna, premiando la lealtad ciega y castigando cualquier intento de honestidad dentro de la institución. Su figura se volvió símbolo del abuso de poder, del uso de la violencia como herramienta de control y de la protección sistemática al crimen organizado desde el propio Estado. Cuando el respaldo político desapareció, quedó en evidencia que su autoridad nunca se sostuvo en la legalidad, sino en la complicidad y el silencio, dejando tras de sí una herida profunda en la credibilidad de las instituciones y un legado oscuro que aún hoy se cita como ejemplo extremo de hasta dónde puede llegar la corrupción cuando el poder se ejerce sin límites ni consecuencias. Número 2. Arturo Durazo Moreno llegó a dirigir la policía del Distrito Federal no por méritos profesionales, experiencia en seguridad pública o una trayectoria intachable, sino gracias a su amistad personal y directa con el entonces presidente de México, José López Portillo, un hecho que desde el inicio manchó de sospecha su nombramiento y evidenció cómo el poder político podía imponerse por encima de cualquier criterio institucional. Esta relación de cercanía, forjada desde años atrás,
le permitió a Durazo acceder a uno de los cargos más sensibles del país sin controles reales, sin contrapesos y sin rendición de cuentas, convirtiendo a la policía capitalina en una extensión de su voluntad personal. Bajo el amparo presidencial, Durazo operó con una sensación de impunidad absoluta, convencido de que su vínculo con el jefe del Ejecutivo lo hacía intocable, lo que generó un ambiente de miedo dentro de la corporación y una profunda desconfianza en la ciudadanía. La polémica no solo radica en el favoritismo evidente, sino en las consecuencias devastadoras que trajo consigo. Una policía utilizada para extorsionar, reprimir y proteger intereses criminales mientras el discurso oficial guardaba silencio. Muchos críticos de la época señalaron que López Portillo no solo fue responsable político, sino cómplice pasivo al sostener a Durazo en el cargo pese a los rumores, denuncias y evidencias que ya circulaban. Este episodio se convirtió en uno de los símbolos más claros del nepotismo y del abuso de poder en México, donde la amistad personal pesó más que la legalidad y donde el presidente, al proteger a su aliado, permitió que la corrupción se institucionalizara y que la seguridad pública quedara secuestrada por intereses personales, dejando una herida profunda en la credibilidad del Estado que, hasta hoy, sigue siendo recordada como una de las decisiones más polémicas y vergonzosas de ese sexenio. Número 3. Arturo Durazo Moreno utilizó su cargo al frente de la Policía del Distrito Federal no como una responsabilidad pública, sino como una plataforma para edificar una red criminal incrustada en el corazón mismo de la institución encargada de proteger a la ciudadanía, convirtiendo la corporación en una maquinaria de corrupción, miedo y control absoluto. Bajo su mando, los ascensos, las asignaciones y hasta la permanencia en el cuerpo policial dependían de la lealtad personal y de la disposición a participar en prácticas ilegales, creando un sistema donde el delito dejó de combatirse para ser administrado. Policías fueron obligados a recaudar sobornos, ejecutar extorsiones y proteger intereses criminales, mientras quienes se negaban eran marginados, amenazados o expulsados, consolidando así una estructura vertical donde el crimen fluía de arriba hacia abajo con total impunidad. Durazo transformó la jerarquía policial en una cadena de complicidades, donde cada nivel sabía que su supervivencia dependía del silencio y la obediencia, normalizando la ilegalidad como parte del trabajo cotidiano. Esta red no operaba en las sombras, sino con la arrogancia de saberse intocable, protegida por el poder político y blindada por la manipulación de informes, montajes oficiales y discursos de falsa autoridad. El resultado fue una policía que dejó de servir al Estado para servir a su jefe, una institución secuestrada desde dentro, donde la ley se convirtió en una herramienta selectiva usada para castigar enemigos y beneficiar aliados. Este modelo no solo destruyó la credibilidad de la corporación, sino que sembró una desconfianza profunda en la sociedad, demostrando que cuando el poder policial se fusiona con la ambición personal, el crimen deja de ser una amenaza externa y pasa a convertirse en una política interna sostenida por el abuso, la corrupción y la impunidad sistemática. Número 4. Arturo Durazo Moreno transformó la policía en un instrumento de extorsión sistemática contra ciudadanos y empresarios al convertir una institución que debía proteger a la sociedad en una maquinaria dedicada a sembrar miedo, abuso y sometimiento económico. Bajo su mando, la lógica del servicio público fue sustituida por una cultura de chantaje permanente, donde comerciantes, empresarios, transportistas y hasta ciudadanos comunes eran obligados a pagar para evitar detenciones arbitrarias, clausuras inventadas o acusaciones fabricadas. La policía dejó de actuar como garante de la ley y pasó a funcionar como un brazo coercitivo al servicio de intereses personales y redes criminales, utilizando el uniforme y la autoridad del Estado como herramientas de intimidación. Las patrullas no representaban seguridad, sino amenaza. Las visitas policiales no buscaban prevenir delitos, sino imponer cuotas ilegales que se cobraban con total impunidad. Quien se negaba a pagar era castigado con operativos selectivos, arrestos sin fundamento o campañas de hostigamiento constantes, diseñadas para quebrar económica y psicológicamente a las víctimas. Este sistema no fue un exceso aislado, sino una práctica organizada, tolerada y dirigida desde las más altas jerarquías, donde la corrupción se volvió norma y no excepción. La extorsión se institucionalizó hasta el punto de convertirse en una fuente paralela de ingresos que enriqueció a Durazo y a su círculo cercano, mientras la ciudadanía perdía toda confianza en la autoridad. El daño no fue solo económico, sino moral y social,
porque se normalizó la idea de que la ley tenía precio y que el poder policial podía ser comprado o utilizado para destruir a quien estorbara. Este periodo dejó una huella profunda en la percepción pública de la policía, demostrando cómo el abuso sistemático del poder puede descomponer por completo una institución y convertirla en un enemigo directo de la sociedad a la que juró proteger. Número 5. Arturo Durazo Moreno convirtió la detención ilegal en una práctica cotidiana y casi institucionalizada durante su gestión, utilizando el aparato policial no como un instrumento de justicia, sino como un mecanismo de control, intimidación y castigo arbitrario. Bajo su mando, miles de personas fueron privadas de su libertad sin órdenes judiciales, sin procesos legales y sin derecho a defensa, simplemente por resultar incómodas, por negarse a pagar extorsiones o por caer en listas negras elaboradas por la propia policía. Estas detenciones no respondían a investigaciones reales ni a la prevención del delito, sino a decisiones personales, venganzas internas y órdenes directas que ignoraban por completo la Constitución y los derechos humanos. La ilegalidad se normalizó al punto de que los agentes actuaban con total impunidad, sabiendo que contaban con la protección absoluta de su jefe, quien garantizaba encubrimiento y silencio. El mensaje era claro. La ley no protegía al ciudadano, sino que era manipulada para justificar abusos después de que estos ya se habían cometido. Muchas de estas personas eran retenidas durante horas o días sin explicación, utilizadas como moneda de cambio para obtener dinero, información o favores, y luego liberadas sin registro alguno, como si nunca hubieran existido. Este sistema perverso generó un clima de miedo constante, donde cualquier ciudadano podía convertirse en objetivo sin motivo aparente, y donde la policía dejó de ser vista como autoridad para convertirse en amenaza. La ausencia de órdenes judiciales no era una omisión accidental, sino una estrategia deliberada que reflejaba el desprecio de Durazo por el Estado de Derecho y su convicción de estar por encima de cualquier límite legal. Este abuso sistemático no solo destruyó vidas individuales, sino que erosionó profundamente la confianza social, dejando una herida institucional que tardó décadas en empezar a cerrarse y que sigue siendo recordada como uno de los episodios más oscuros y vergonzosos del poder policial en México. Número 6. Arturo Durazo Moreno permitió y fomentó el uso de la tortura como método de interrogatorio como parte central de una lógica de poder basada en el miedo y la impunidad, convirtiendo a la policía en un aparato represivo que operaba al margen de la ley y de cualquier principio de derechos humanos. Bajo su mando, el interrogatorio dejó de ser un procedimiento para esclarecer hechos y pasó a ser una herramienta de castigo, intimidación y fabricación de culpables, donde la confesión importaba más que la verdad y la rapidez del resultado se imponía sobre la legalidad. Esta práctica no fue un exceso aislado ni el resultado de agentes descontrolados, sino una política tolerada y estimulada desde los niveles más altos, lo que creó una cultura interna en la que la violencia era vista como eficiencia y la crueldad como disciplina. Durazo utilizó la tortura para enviar un mensaje claro tanto a los detenidos como a la sociedad. La autoridad no necesitaba pruebas ni procesos, solo obediencia. El impacto fue devastador, porque normalizó el abuso, silenció denuncias y destruyó la credibilidad de la justicia, dejando a miles de personas atrapadas en un sistema donde el cuerpo y la dignidad eran monedas de cambio. En este contexto, la tortura funcionó también como un mecanismo de encubrimiento, ya que permitía construir versiones oficiales convenientes, proteger a redes criminales aliadas y cerrar casos con rapidez artificial. La polémica radica en que, durante años, estas prácticas fueron conocidas, aún así, toleradas por el poder político, lo que revela una complicidad estructural que va más allá de un solo hombre. El legado de esa etapa no solo se mide en víctimas directas, sino en la herida profunda que dejó en la confianza pública, demostrando cómo el abuso institucionalizado puede convertirse en norma cuando el poder se ejerce sin límites ni consecuencias. Número 7. Arturo Durazo Moreno acumuló una fortuna inexplicable que jamás pudo ser justificada con su salario oficial, convirtiéndose en uno de los símbolos más evidentes de cómo el poder policial fue utilizado como un negocio personal al margen de la ley, ya que durante su gestión los sobornos dejaron de ser hechos aislados para transformarse en un sistema estructurado que involucraba a mandos, agentes y redes criminales protegidas desde la cúpula, permitiéndole cobrar cuotas a empresarios, comerciantes, transportistas y hasta a grupos delictivos que operaban con total impunidad a cambio de protección,
información y libertad de acción, mientras el dinero fluía a través de intermediarios, empresas fantasma y favores políticos que ocultaban el verdadero origen de su riqueza. Esta acumulación obscena se reflejaba en propiedades lujosas, gastos extravagantes y un estilo de vida totalmente desconectado de la realidad social del país, lo que generó indignación pública cuando salió a la luz que esos recursos provenían del abuso de autoridad, de la extorsión sistemática y del saqueo directo a las arcas del Estado, evidenciando que su fortuna no fue producto de inteligencia financiera ni de éxito profesional, sino del uso descarado de la violencia institucional como moneda de cambio, una práctica que no solo enriqueció a Durazo, sino que dejó una herida profunda en la confianza ciudadana, ya que cada peso obtenido de manera ilícita representaba un acto de traición a la ley que juró defender, consolidando la percepción de que la corrupción no era una falla del sistema, sino el sistema mismo operando bajo su mando. Número 8. Arturo Durazo Moreno convirtió el abuso de poder en un espectáculo obsceno cuando decidió materializar su corrupción en mansiones extravagantes financiadas con dinero público y recursos de origen criminal, una demostración descarada de impunidad que indignó a una sociedad ya golpeada por la desigualdad. Mientras la mayoría de los ciudadanos enfrentaba carencias básicas y una creciente inseguridad, Durazo levantaba residencias ostentosas que no guardaban ninguna proporción con su salario como funcionario policial, dejando en evidencia que su enriquecimiento no solo era ilícito, sino sistemático. Estas propiedades no eran simples casas de descanso, sino símbolos de poder y desafío, decoradas con lujos excesivos que buscaban proyectar autoridad absoluta y superioridad sobre la ley. Cada muro, cada adorno y cada espacio de esas mansiones representaban el dinero extraído mediante extorsiones, sobornos y pactos oscuros con el crimen organizado, convirtiendo la corrupción en arquitectura. Lo más polémico es que estos excesos se realizaron bajo la protección del propio Estado, utilizando recursos públicos para garantizar seguridad, mantenimiento y silencio, mientras las instituciones encargadas de fiscalizar miraban hacia otro lado. Las mansiones de Durazo no solo reflejaron su ambición personal, sino también el fracaso estructural de un sistema que permitió que un jefe policial viviera como un monarca criminal en pleno ejercicio del cargo. Su opulencia no fue un accidente ni un secreto, fue una provocación abierta, una forma de decir que estaba por encima de cualquier ley y que el poder político podía comprarlo todo, incluso la dignidad institucional. Hasta hoy, esas construcciones siguen siendo recordadas como monumentos a la corrupción, al saqueo del erario y a la traición de un funcionario que convirtió el dinero del pueblo en trofeos personales. Número 9. Una de las residencias de Arturo Durazo Moreno era un verdadero símbolo del exceso y la corrupción desenfrenada, una construcción que reflejaba no solo su poder, sino también la impunidad absoluta que disfrutaba como jefe de la policía del Distrito Federal. Mientras millones de ciudadanos sufrían inseguridad, violencia y pobreza, Durazo se dedicaba a amasar un estilo de vida ostentoso y completamente fuera de toda proporción con su salario oficial. Su casa contaba con espacios que parecían más propios de un palacio que de un hogar de un funcionario público, incluyendo jardines exuberantes mantenidos por numerosos jardineros, piscinas monumentales, fuentes ornamentales, y acabados en mármol y maderas finas que evidenciaban que el dinero que la sustentaba provenía de fuentes ilícitas y de sobornos sistemáticos. Cada rincón de la residencia estaba pensado para impresionar y para mostrar su autoridad, desde escaleras majestuosas hasta muebles importados, obras de arte costosas y vehículos de lujo estacionados en garajes privados que eran prácticamente museos automotrices. Pero lo más polémico de todo era la flagrante falta de ética. Mientras Durazo vivía rodeado de comodidades desmedidas, la policía a su cargo permanecía plagada de corrupción y violencia, desviando recursos públicos y dejando en evidencia un contraste extremo entre el abuso del poder y la necesidad de la ciudadanía. Esta residencia se convirtió en un símbolo de su impunidad y un recordatorio de cómo la amistad con el poder ejecutivo podía permitir a un hombre transformar su posición en una máquina de enriquecimiento personal, en un verdadero monumento a la corrupción, el despilfarro y la arrogancia sin límites. La polémica alrededor de su casa no solo radica en la riqueza ostentosa, sino en la audacia con la que Durazo construyó un mundo paralelo mientras el país enfrentaba una crisis de seguridad, haciendo de su lujo desproporcionado un escándalo moral que aún hoy sigue siendo recordado como uno de los ejemplos más claros de corrupción institucional en México. Número 10.
Arturo Durazo Moreno, conocido popularmente como el Negro Durazo, construyó a lo largo de su carrera una imagen de poder absoluto que pocos funcionarios públicos habían logrado en México. Su apodo no solo reflejaba su presencia física imponente, sino que se convirtió en un símbolo del miedo y la autoridad incontestada que ejercía sobre la policía del Distrito Federal y la sociedad en general. Durazo sabía manejar la percepción pública y privada de manera calculada. Mientras aparecía rodeado de lujos ostentosos, guardaespaldas y autos de alta gama, proyectaba la idea de que su influencia estaba por encima de cualquier ley o institución, generando una mezcla de admiración, temor y resentimiento entre quienes lo conocían o incluso lo veían de lejos. Su poder no se limitaba al ámbito policial, se filtraba en la política, en los negocios y en la vida cotidiana de la Ciudad de México, porque quienes desafiaban su autoridad o intentaban cuestionar su actuación se enfrentaban a represalias inmediatas, desde amenazas directas hasta la persecución institucional de sus opositores dentro de la propia policía. Durazo cultivaba rituales de poder. Su presencia era inconfundible en eventos oficiales, recorría la ciudad con escoltas que reforzaban su aura de invulnerabilidad, y utilizaba su carisma para manipular tanto a políticos como a empresarios, creando una red de lealtades que le garantizaba impunidad. Al llamarse el Negro y mantener esa imagen de dominación absoluta, Durazo no solo fortalecía su reputación de hombre intocable, sino que también normalizaba la corrupción y la violencia dentro de la institución que dirigía, dejando un legado oscuro que aún hoy es recordado como un ejemplo extremo de cómo la ambición y el poder pueden corromper completamente una estructura estatal. Su vida, marcada por excesos, lujos y crueldad, se convirtió en un escenario donde la ley era opcional y la intimidación era la regla, consolidando su estatus de mito polémico en la historia del crimen institucionalizado en México. Número 11. Arturo Durazo Moreno no solo fue un jefe policial corrupto, sino que su relación con el narcotráfico constituye uno de los capítulos más oscuros y polémicos de la historia de la policía en México. Durante su gestión al frente de la policía del Distrito Federal, Durazo no se limitó a ignorar la actividad delictiva de los narcotraficantes, sino que estableció vínculos directos con ellos, convirtiéndose en un intermediario encubierto que protegía a ciertos cárteles a cambio de sobornos y beneficios personales. Esta protección no era casual ni discreta. Estaba institucionalizada dentro de la propia policía, lo que significaba que agentes bajo su mando actuaban como escudos de seguridad para criminales, garantizando que pudieran operar con impunidad en la capital mexicana y sus alrededores. Se dice que Durazo recibía grandes sumas de dinero de manera periódica, y parte de estos recursos eran utilizados para fortalecer su imagen de poder, financiar lujos personales y mantener una red de lealtades dentro de la corporación policial. Además, su influencia aseguraba que cualquier investigación que pudiera implicar a sus aliados criminales fuera detenida, manipulada o desvirtuada, creando un clima de absoluta impunidad. Este comportamiento no solo permitió la expansión de operaciones de drogas y crimen organizado dentro de la ciudad, sino que además sembró un precedente peligroso donde la policía se transformaba en cómplice activo del delito en lugar de autoridad de seguridad. La relación de Durazo con narcotraficantes generó miedo y desconfianza entre ciudadanos y agentes honestos que eran marginados, acosados o incluso forzados a renunciar si se atrevían a desafiar este sistema corrupto. Hasta hoy, este vínculo es recordado como un ejemplo extremo de cómo el poder político y policial puede ser utilizado para favorecer al crimen organizado, haciendo de Durazo un símbolo de traición institucional y de los riesgos de la corrupción en las más altas esferas de gobierno y seguridad. Número 12. Arturo Durazo Moreno no solo fue un jefe policial corrupto, su audacia llegó a niveles que rozaban lo escandaloso y lo surreal. Durante su tiempo al frente de la policía del Distrito Federal, Durazo utilizó recursos del Estado no para fortalecer la seguridad pública ni para mejorar la corporación, sino para construir un escudo personal que lo protegiera de cualquier riesgo y para sostener un estilo de vida que desbordaba lo imaginable para un servidor público. Con fondos públicos y privilegios oficiales, se rodeó de un séquito de guardaespaldas, vehículos blindados, residencias lujosas y servicios privados que garantizaban su seguridad y comodidad. Lo que debería haber sido un cuerpo policial dedicado a proteger a la ciudadanía se convirtió en un instrumento de su poder absoluto, donde los recursos que pagaban los ciudadanos se desviaban hacia su conveniencia personal.
desde el pago de escoltas altamente entrenados hasta la adquisición de propiedades y automóviles de lujo. Todo fue justificado bajo la apariencia de necesidades institucionales, cuando en realidad era puro beneficio privado. Incluso sus viajes y actividades personales eran costeados con dinero del Estado, y los límites entre lo público y lo privado se borraban por completo. Esta apropiación indebida de recursos estatales no solo refleja corrupción económica, sino también un abuso absoluto del poder, donde la ley y la justicia se subordinaban a los caprichos de un hombre que se consideraba intocable. Cada centavo destinado a proteger a los ciudadanos parecía convertirse en un ladrillo más para construir su propia fortaleza de impunidad, mostrando a un Arturo Durazo que no tenía límites, que disfrutaba del miedo que generaba y que transformó la policía en su máquina personal de poder y lujo. Su vida privada, plagada de ostentación y privilegios injustificados, fue financiada por quienes deberían haber sido protegidos por él, dejando un legado de indignación y escándalo que persiste como advertencia sobre lo que sucede cuando el poder público se convierte en un instrumento del ego y la corrupción sin freno. Número 13. Arturo Durazo Moreno no solo se consolidó como el rostro de la corrupción en la policía del Distrito Federal, sino que su nombre quedó marcado por prácticas que rozaban lo inimaginable. Entre ellas, la orden sistemática de asesinatos encubiertos que luego eran maquillados como enfrentamientos legítimos con delincuentes, un método que le permitió mantener una apariencia de eficacia policial mientras profundizaba su control sobre el crimen y el miedo en la ciudad. Bajo su mando, cualquier acción violenta cometida por sus subordinados podía ser justificada públicamente como parte de la lucha contra la delincuencia, sin que nadie osara cuestionar los hechos. Testigos desaparecían. Evidencias eran manipuladas y los medios de comunicación, muchas veces condicionados por su influencia, replicaban las versiones oficiales como si fueran hechos consumados. Lo más perturbador es que estas operaciones no respondían a criterios de justicia ni seguridad, sino a intereses personales, políticos y económicos de Durazo, quien utilizaba estos asesinatos encubiertos para eliminar rivales, silenciar críticos y mantener el control absoluto sobre su policía. Cada supuesto enfrentamiento era cuidadosamente planeado, desde la selección de víctimas hasta la escena del crimen, que debía convencer a la opinión pública de que la acción policial era legítima y necesaria. Esta estrategia, que hoy puede leerse como terror institucionalizado, convirtió a la ciudad en un espacio donde la vida humana valía menos que la impunidad de un funcionario. La manipulación de estos hechos no solo protegía a Durazo y a sus cómplices de investigaciones serias, sino que sembraba miedo entre sus propios policías, quienes entendían que el poder absoluto de su jefe podía decidir arbitrariamente quién vivía y quién moría. La sombra de estos asesinatos encubiertos sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia policial en México, un recordatorio de cómo el abuso del poder puede pervertir totalmente la función de una institución que, en teoría, debía proteger a la ciudadanía, y cómo Durazo convirtió la violencia en una herramienta de su beneficio personal, dejando tras de sí un legado de impunidad y terror que marcó para siempre la percepción pública de la policía mexicana. Número 14. Durante su gestión al frente de la Policía del Distrito Federal, Arturo Durazo Moreno convirtió los informes oficiales en herramientas de manipulación y encubrimiento sistemático. Cada reporte, que en teoría debía reflejar la actividad real de la corporación, se transformaba en un documento cuidadosamente alterado para ocultar delitos cometidos por sus subordinados. Arrestos violentos, desapariciones forzadas, robos y hasta asesinatos eran maquillados como incidentes menores o presentados como enfrentamientos justificados con criminales, borrando cualquier rastro de responsabilidad institucional. Este control sobre la información no solo protegía a los oficiales corruptos bajo su mando, sino que consolidaba su propia imagen de poder absoluto, creando un halo de impunidad que se percibía en toda la ciudad. Los ciudadanos que denunciaban abusos eran ignorados o sus testimonios desaparecían en archivos falsificados, mientras Durazo se aseguraba de que cualquier investigación interna terminara sin consecuencias para los implicados. La manipulación de los informes se volvió tan evidente que cualquier intento de transparencia era bloqueado, y los pocos funcionarios honestos que intentaban cuestionar estas prácticas eran rápidamente intimidados, despedidos o perseguidos. Esta estrategia de ocultamiento no solo protegía crímenes individuales, sino que blindaba una estructura criminal dentro de la propia policía.
donde el delito se normalizaba y la ley se convertía en un instrumento al servicio del jefe máximo. La ciudad vivió bajo esta sombra, mientras Durazo y sus hombres operaban con total libertad, demostrando que el control de la narrativa oficial podía ser más poderoso que la justicia misma, y que en manos de un líder corrupto, los documentos que debían proteger a la sociedad se transformaban en cómplices silenciosos de la impunidad. Cada informe manipulado era una mentira oficial que perpetuaba el miedo, el desorden y la injusticia, dejando claro que bajo su mando, la policía no era un cuerpo de seguridad, sino un escudo para el crimen institucionalizado. La polémica radica en que esta práctica no era ocasional ni discreta, sino parte de un plan deliberado para mantener intacto un sistema de corrupción que afectó a millones y manchó para siempre la credibilidad de la institución que debía protegerlos. Número 15. Su gestión estuvo marcada por el miedo tanto dentro como fuera de la corporación policial, y esta no fue una coincidencia ni un efecto colateral, sino una estrategia calculada de Arturo Durazo Moreno para consolidar su poder absoluto. Desde el primer día que asumió el mando de la Policía del Distrito Federal, Durazo entendió que la obediencia ciega no se obtenía solo con jerarquía o disciplina formal. Necesitaba instaurar un clima de terror que hiciera que cualquier intento de resistencia o crítica fuera inmediatamente sofocado. Los oficiales que se atrevían a cuestionar órdenes, denunciar irregularidades o mantener un comportamiento íntegro eran perseguidos, amenazados o expulsados, y muchos incluso enfrentaban represalias físicas y judiciales disfrazadas de procesos legales. Dentro de la policía, los mandos intermedios sabían que desafiar a Durazo equivalía a poner en riesgo su carrera, su libertad e incluso su vida, por lo que se creaba un ambiente en el que la corrupción, la extorsión y la ilegalidad se normalizaban como parte del funcionamiento diario de la institución. El miedo se extendía más allá de los muros de las oficinas. Los ciudadanos, comerciantes y empresarios de la ciudad vivían bajo la constante amenaza de arrestos arbitrarios, multas inventadas, robos de sus bienes y extorsiones directas por parte de agentes que actuaban con total impunidad. Durazo había logrado que la policía, que debía proteger a la sociedad, se convirtiera en un instrumento de intimidación y control social, donde nadie se sentía seguro y la autoridad se asociaba directamente con el abuso y la arbitrariedad. Esta cultura del terror no solo fortaleció su imagen de poder absoluto, sino que consolidó redes de complicidad criminal dentro del propio cuerpo policial, creando un sistema en el que el miedo servía como moneda de cambio y método de lealtad. La ciudad entera parecía paralizada, y cualquier intento de resistencia civil o interna era sofocado con rapidez y brutal eficacia. Su gestión, por tanto, no solo dejó secuelas en la estructura institucional de la policía, sino que sembró un legado de desconfianza, miedo y corrupción que tardó décadas en ser reconocido y combatido por las autoridades posteriores, convirtiendo su nombre en sinónimo de terror institucionalizado y abuso de poder. Número 16. Durante la gestión de Arturo Durazo Moreno al frente de la Policía del Distrito Federal, la corrupción no solo se limitó a los delitos financieros o al vínculo con el crimen organizado. También existió un sistemático hostigamiento contra aquellos elementos que se atrevían a mantener un mínimo de honestidad. Policías íntegros, que intentaban cumplir con su deber y proteger a la ciudadanía, se convirtieron en blanco de amenazas, persecuciones y campañas de difamación dentro de la institución. La lógica era simple pero brutal. Cualquier intento de cuestionar las prácticas corruptas de Durazo y su red era considerado traición, y la respuesta era inmediata y despiadada. Se sabe que oficiales con reputación intachable fueron asignados a tareas humillantes, aislados de sus compañeros, sometidos a investigaciones arbitrarias o incluso expulsados sin justificación legal. Las amenazas no eran solo administrativas. Algunos recibían advertencias veladas que insinuaban daño físico, mientras que sus familias también eran utilizadas como instrumentos de presión para obligarlos a callar o abandonar sus cargos. Esta persecución sistemática de policías honestos consolidó un clima de miedo dentro de la fuerza, donde la lealtad a Durazo se volvió más importante que la protección de la ley o el servicio a la sociedad. Los casos de oficiales que se atrevieron a denunciar irregularidades fueron minimizados por la prensa oficial y silenciados mediante acuerdos políticos, lo que creó la percepción de que la integridad dentro de la policía era castigada, mientras que la corrupción y la impunidad eran premiadas. De esta manera, Durazo no solo protegía sus propios intereses criminales, sino que eliminaba cualquier competencia moral dentro de la institución,
asegurando que la policía no fuera un instrumento de justicia, sino un aparato al servicio de sus caprichos y de la red de corrupción que él mismo había construido. Este patrón de persecución a los honestos dejó cicatrices profundas en la institución y en la confianza ciudadana, convirtiéndose en un ejemplo emblemático de cómo el poder absoluto puede deformar por completo la función de una corporación que debería ser garante de la ley y del orden. Número 17. Vivía rodeado de guardaespaldas mientras la ciudad sufría una inseguridad creciente, un contraste que escandalizaba incluso a los sectores más acostumbrados a la corrupción. Arturo Durazo Moreno, jefe de la Policía del Distrito Federal, no solo transformó la institución en un instrumento de enriquecimiento personal, sino que convirtió su entorno en un pequeño reino donde él era intocable y protegido por decenas de hombres armados cuyo único propósito era garantizar su impunidad y comodidad. Mientras los ciudadanos caminaban por calles cada vez más peligrosas, con robos, extorsiones y secuestros aumentando a diario, Durazo se desplazaba por la ciudad como si fuera un monarca, flanqueado por guardaespaldas que intimidaban incluso a quienes intentaban cuestionar su poder. Este despliegue de fuerza privada no tenía ningún objetivo de seguridad pública. Era un símbolo de su desdén por la población y de la absoluta impunidad con la que operaba. La ironía era brutal. Él vivía protegido y seguro, en mansiones fastuosas con lujos que incluían desde albercas hasta coches de alta gama, mientras los mismos policías bajo su mando ignoraban o, peor aún, participaban en crímenes que ponían en riesgo a la sociedad. Su figura se volvió un emblema de la corrupción y del abuso del poder, un recordatorio constante de cómo la autoridad podía ser usada para privilegios personales mientras la ciudad caía en el caos. Nadie podía acercarse a cuestionarlo sin enfrentar amenazas o represalias, y esta seguridad privada alimentaba aún más su sensación de invulnerabilidad, creando un círculo vicioso de impunidad. Los ciudadanos comunes, desprotegidos y aterrorizados, veían cómo los recursos públicos que deberían garantizar su protección eran desviados hacia la seguridad personal de un hombre que no dudaba en enriquecerse a costa del sufrimiento colectivo. Durazo se convirtió así en el rostro de la desigualdad en el uso de la fuerza. Un ejemplo extremo de cómo la corrupción institucional puede transformar la protección en un privilegio exclusivo para los poderosos, mientras la mayoría vive con miedo y sin justicia. Su legado de abuso y ostentación sigue siendo recordado como un periodo en el que el jefe de policía podía caminar seguro entre la inseguridad generalizada, un contraste perturbador que retrata la descomposición moral y ética de una institución que debería proteger y servir al pueblo, pero que, bajo su mando, se convirtió en un aparato de opresión, enriquecimiento ilícito y control absoluto. La polémica no radica solo en su lujo y su seguridad privada, sino en el mensaje que enviaba. Mientras el pueblo sufría, él permanecía intocable, y la impunidad no solo lo protegía, sino que legitimaba su comportamiento frente a un sistema que lo había puesto en el poder y que cerró los ojos ante el sufrimiento de millones. Número 18. Tras el cambio de gobierno en México a finales de los años 70, la situación de Arturo Durazo Moreno se volvió insostenible. Durante años había operado con total impunidad, protegido por la cercanía que mantenía con el presidente José López Portillo, pero una vez que el poder cambió de manos, los aliados que le habían permitido saquear, extorsionar y controlar la policía desaparecieron rápidamente. Durazo, conocido por su audacia y arrogancia, se encontró de pronto expuesto a las investigaciones que durante su mandato había logrado bloquear o desviar. Su nombre aparecía en múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito, corrupción, asesinatos encubiertos y protección de criminales, y la justicia comenzaba a moverse en su contra. Ante este escenario, en lugar de enfrentar las acusaciones, Durazo tomó la decisión de huir del país, demostrando que su sentido de invulnerabilidad tenía límites y que la ley, aunque tardía, podía alcanzarlo. Su escape no fue silencioso ni discreto. Los rumores sobre su salida se propagaron rápidamente, generando indignación y un sentimiento de traición entre quienes habían confiado en la policía y en la seguridad que él debería haber garantizado. La polémica se intensificó porque Durazo no solo abandonaba a la justicia, sino también a los agentes y subordinados que habían trabajado bajo su mando, muchos de los cuales quedaron expuestos a represalias por sus acciones, siendo utilizados como piezas de un sistema corrupto que él había dominado con mano de hierro. Su fuga evidenció además el grado de protección y recursos que había acumulado. Cuentas secretas,
contactos internacionales y redes de complicidad que le permitieron escapar de manera temporal, mientras el país entero comenzaba a dimensionar la magnitud de su corrupción. En términos políticos y sociales, su huida simbolizó la impunidad de los poderosos y la fragilidad de las instituciones mexicanas frente a quienes controlaban el aparato de seguridad. Durazo no solo huyó físicamente, sino que también intentó evadir la rendición de cuentas moral y pública, dejando un legado de desconfianza, miedo y resentimiento que tardaría años en desentrañarse. La historia de su escape se convirtió en un recordatorio polémico de cómo los vínculos políticos pueden sostener la corrupción, y de cómo, incluso cuando la ley empieza a actuar, los responsables de los crímenes más graves a veces logran evadirla, al menos por un tiempo, hasta que la justicia, con lentitud y determinación, logra alcanzarlos. Número 19. Fue detenido años después de su apogeo como jefe policial, un arresto que muchos esperaban que representara finalmente justicia para las innumerables víctimas de su corrupción, extorsión y abusos de poder, pero lo que ocurrió fue un verdadero escándalo que puso en evidencia la profunda impunidad que impera en las altas esferas del poder mexicano. A pesar de que Durazo Moreno había acumulado fortunas millonarias de manera ilícita, ordenado asesinatos encubiertos y protegido redes criminales dentro de la policía, las condenas que enfrentó fueron sorprendentemente leves en comparación con la magnitud de sus crímenes. Su juicio se convirtió en un símbolo de la desigualdad ante la ley. Mientras los ciudadanos comunes podrían pasar décadas en prisión por delitos mucho menores, él apenas recibió penas simbólicas, reflejando cómo el dinero, la influencia y las conexiones políticas podían manipular incluso al sistema judicial. La sociedad observó indignada cómo gran parte de su patrimonio no fue recuperado, como muchos de los funcionarios y policías cómplices quedaron impunes y cómo los efectos de su corrupción continuaron afectando a la policía y a la ciudad mucho después de su caída. Este hecho generó un debate polémico sobre la justicia selectiva y la incapacidad del Estado para castigar a quienes están en la cima del poder, mostrando que en México, en ocasiones, los delitos de los poderosos no se juzgan con la misma severidad que los de los ciudadanos comunes, y que el simple hecho de haber sido detenido no fue suficiente para reparar décadas de abuso, saqueo y terror institucional. La detención de Durazo Moreno, lejos de cerrar capítulos, expuso la fragilidad de las instituciones y dejó un legado inquietante. El mensaje de que incluso los crímenes más graves pueden ser minimizados si detrás existe influencia, corrupción y un nombre que infunde miedo y respeto a partes iguales. Número 20. Nunca devolvió completamente el dinero saqueado al Estado mexicano, y este hecho sigue siendo uno de los capítulos más oscuros y polémicos de la historia de la corrupción en México. Arturo Durazo Moreno, conocido como el Negro Durazo, acumuló una fortuna que no podía explicarse de ninguna manera con su sueldo como jefe de la policía del Distrito Federal, y mucho menos con los recursos oficiales que tenía a su disposición. Desde lujos ostentosos hasta propiedades extravagantes, Durazo convirtió el poder en su propio negocio privado, desviando millones de pesos públicos hacia cuentas personales, inversiones y adquisiciones que superaban cualquier estándar de ética o legalidad. Durante años, sus relaciones políticas le permitieron vivir con impunidad, y aunque se realizaron intentos legales para recuperar parte de lo robado, nunca se logró que el Estado recobrara la totalidad de los fondos. Lo más inquietante es que este dinero no solo representaba recursos desviados, sino que simbolizaba la traición institucional. Mientras Durazo llenaba sus bolsillos, la policía bajo su mando operaba con arbitrariedad, extorsionando a empresarios, ciudadanos y comerciantes, y dejando a la ciudad sumida en inseguridad y miedo. La polémica aumenta al considerar que, a pesar de su detención y de algunas condenas menores, la justicia nunca logró resarcir completamente el daño económico ni moral que su corrupción provocó, dejando una sensación de impunidad que todavía resuena en la memoria colectiva. Este capítulo demuestra cómo un hombre pudo transformar un organismo encargado de proteger a la sociedad en una máquina de lucro personal, y cómo la estructura del poder permitió que el saqueo se prolongara sin control efectivo. La historia de Durazo Moreno se convierte así en un recordatorio perturbador de que el robo sistemático de recursos públicos no solo afecta cifras contables, sino que erosiona la confianza en las instituciones, y que la recuperación parcial de lo perdido nunca compensa el costo social y ético de la corrupción de alto nivel. Número 21.
Muchas víctimas de Arturo Durazo Moreno jamás obtuvieron justicia ni reconocimiento oficial, y este hecho revela una de las mayores fallas del sistema de seguridad y justicia en México durante su mandato. Durante años, Durazo convirtió a la policía del Distrito Federal en un instrumento de miedo y represión, donde los abusos eran la norma y la ley se aplicaba solo a conveniencia de los poderosos. Ciudadanos comunes, comerciantes, policías honestos y hasta figuras públicas se vieron atrapados en un entramado de extorsión, amenazas y violencia institucional que quedó prácticamente impune. Denunciar a Durazo o a sus hombres era un riesgo que pocos podían permitirse. Las represalias iban desde intimidaciones directas hasta detenciones ilegales, tortura, en algunos casos, desapariciones. Las víctimas que intentaban hacer valer sus derechos enfrentaban un sistema judicial cómplice o paralizado, donde los expedientes desaparecían, los testigos eran silenciados y los responsables protegidos por la protección política que Durazo había tejido alrededor de sí mismo. Esta falta de justicia no solo afectó a quienes sufrieron daños directos, sino que dejó una huella de impunidad que debilitó la confianza pública en las instituciones. Incluso cuando Durazo fue finalmente procesado, la magnitud de sus crímenes nunca se reflejó en condenas proporcionales, y muchas de las víctimas nunca recibieron compensación, reconocimiento o reparación alguna. Su nombre quedó asociado a privilegio y corrupción mientras la sociedad seguía pagando el precio de su impunidad. Una lección amarga de cómo el poder absoluto puede torcer la justicia y silenciar a quienes deberían ser escuchados. La historia de Durazo y sus víctimas sigue siendo un recordatorio perturbador de que el sistema puede proteger a los criminales dentro de las instituciones mientras ignora a quienes sufren las consecuencias de su abuso. La indignación persiste porque estas historias nunca fueron contadas con suficiente fuerza y porque hasta hoy muchas familias siguen esperando que se haga justicia, revelando que el verdadero daño no fue solo el robo y la violencia, sino la anulación sistemática de las voces que clamaban por equidad y reconocimiento frente a un poder que parecía intocable. Número 22. Su caso evidenció el alto nivel de impunidad en las esferas más altas del poder, mostrando de manera escandalosa cómo la corrupción y el abuso pueden permear incluso los niveles más estratégicos del gobierno sin que exista una rendición de cuentas real. Arturo Durazo Moreno, conocido como el Negro, no era un funcionario menor. Dirigía la Policía del Distrito Federal, una institución clave para la seguridad pública, y aún así logró operar durante años con total impunidad, protegiéndose con la cobertura política del presidente José López Portillo y utilizando su influencia para neutralizar a cualquier crítico o enemigo dentro de la fuerza. Lo perturbador no era solo su riqueza inexplicable o sus mansiones lujosas construidas con dinero del erario y del crimen organizado, sino que su impunidad revelaba una estructura de poder que toleraba y hasta incentivaba estas prácticas. Durazo podía ordenar detenciones arbitrarias, permitir torturas, encubrir asesinatos y extorsionar empresarios sin temor a represalias legales, porque su posición le daba un escudo que pocos podían tocar. Cada escándalo, cada abuso descubierto, parecía más un ejemplo de impunidad sistemática que de corrupción individual. Su caso se convirtió en un espejo de cómo las instituciones podían ser cooptadas por intereses personales y criminales, y de cómo los altos funcionarios podían consolidar redes de protección que los hacían prácticamente intocables. Además, la lentitud de la justicia y la manera en que las investigaciones se diluían frente a su poder demostraban que el problema no era solo Durazo, sino un sistema donde la ley era maleable dependiendo de quién la ejerciera. Su historia provocó indignación pública y debates sobre la falta de mecanismos efectivos para controlar a quienes deberían proteger a la ciudadanía, dejando claro que la impunidad no era la excepción, sino la norma en ciertos círculos de poder. Incluso tras su caída y detención, las condenas fueron menores y parciales, dejando una sensación de justicia incompleta que refuerza la idea de que, en la política mexicana de aquel tiempo, el privilegio y la protección superaban la justicia. Su caso se mantiene como advertencia y símbolo de los peligros de un sistema donde los corruptos pueden ascender y consolidarse con total libertad, mostrando que el verdadero escándalo no era solo la corrupción en sí, sino la facilidad con que podía operar sin ser efectivamente cuestionada ni castigada. Número 23. Simboliza el uso del poder político para encubrir al crimen organizado. Es una de las facetas más perturbadoras de la historia de Arturo Durazo Moreno,
un hombre que convirtió la policía del Distrito Federal en su propio instrumento de control y beneficio personal. Durante su gestión, la línea entre la autoridad y la ilegalidad se volvió prácticamente inexistente, demostrando cómo el poder político, en manos equivocadas, puede legitimar y proteger estructuras criminales que deberían ser perseguidas con rigor. Durazo no solo toleraba la corrupción dentro de su corporación, sino que la institucionalizó. Oficiales encargados de la seguridad pública se convirtieron en extorsionadores, en intermediarios del narcotráfico y en ejecutores de intereses privados disfrazados de operaciones legales. Su cercanía con el presidente José López Portillo le permitió moverse con impunidad, recibiendo protección política que aseguraba que sus actos ilegales no fueran investigados ni castigados. Esta relación de complicidad evidenció un fenómeno aún más grave: la protección del crimen organizado desde los niveles más altos del gobierno. Bajo su mando, la policía no solo dejaba de perseguir a los criminales, sino que directamente los protegía. Cobraba cuotas de seguridad y desviaba recursos públicos para mantener redes de corrupción que beneficiaban a Durazo y a sus aliados. El efecto en la sociedad fue devastador. Ciudadanos, empresarios y periodistas quedaron expuestos a la violencia, la extorsión y la impunidad, mientras el aparato policial mantenía una fachada de legalidad. La historia de Durazo Moreno se convierte así en un ejemplo extremo de cómo el poder político puede ser instrumentalizado para garantizar la supervivencia de estructuras criminales, demostrando que el verdadero peligro no es únicamente el crimen organizado en sí, sino cuando éste se articula con quienes deberían protegernos. Su legado es una advertencia clara sobre la fragilidad de las instituciones frente a la corrupción y la complicidad política. Cuando los encargados de impartir justicia se alían con el delito, la sociedad queda indefensa y la ley se transforma en un instrumento de opresión y beneficio personal. Por eso, Durazo Moreno no solo representa la corrupción dentro de la policía, sino el modelo de cómo el poder político puede encubrir, facilitar y proteger la criminalidad sistemática, convirtiéndose en un símbolo de impunidad y abuso que sigue resonando en la memoria histórica de México. Número 24. Su caída no significó el fin inmediato de la corrupción dentro de la policía, y ese es uno de los aspectos más inquietantes de la historia de Arturo Durazo Moreno. Aunque su detención y los escándalos que la acompañaron mostraron al público la magnitud de su desfalco y abuso de poder, la estructura que él había consolidado durante años seguía operando con impunidad. La corrupción no era solo un producto de su ambición personal, sino un sistema profundamente enraizado, con redes de complicidad que incluían a policías de todos los niveles, funcionarios gubernamentales y actores del crimen organizado. La policía de la Ciudad de México, bajo su mando, había aprendido que el poder y el dinero podían reemplazar la ley y la ética, y ese aprendizaje no desapareció con su arresto. Muchos de los oficiales que participaron en extorsiones, secuestros, asesinatos encubiertos y protección de narcotraficantes permanecieron en sus puestos, adaptándose al nuevo entorno político mientras continuaban operando con la misma lógica de privilegio y violencia. Incluso después de que se implementaran reformas superficiales y se promovieran cambios de imagen, los ciudadanos seguían enfrentándose a la misma inseguridad, extorsión y abuso de autoridad que caracterizaron la era Durazo. Este fenómeno evidencia algo perturbador: la corrupción no depende únicamente de un individuo, sino de una cultura institucional que normaliza la ilegalidad y el enriquecimiento ilícito. Cada denuncia ignorada, cada expediente desaparecido y cada protección otorgada a delincuentes reflejaba que la caída de un jefe, por poderoso que fuera, no podía desmantelar una maquinaria corrupta que había sido alimentada durante décadas. La polémica se intensifica cuando se recuerda que, mientras Durazo pagaba sus penas de manera parcial y simbólica, muchos de sus subordinados más activos en delitos graves nunca enfrentaron consecuencias reales, lo que consolidó la sensación de impunidad. La ciudad seguía atrapada en un ciclo donde la autoridad se confundía con el crimen y donde los ciudadanos eran víctimas de un sistema diseñado para proteger a los poderosos y castigar a los inocentes. En definitiva, su caída expuso la corrupción, pero también reveló que derribar a un hombre no basta para cambiar un sistema, y que mientras no exista una transformación profunda de la cultura institucional, el fantasma de Durazo sigue rondando la policía y el gobierno, recordando que la ley puede ser tan vulnerable como aquellos que deberían defenderla. Número 25. Hasta hoy, el nombre de Arturo Durazo Moreno sigue resonando en México como un emblema de abuso,
corrupción y traición institucional. Un recuerdo incómodo que expone cómo el poder puede ser secuestrado por la ambición y la impunidad. Su paso por la policía del Distrito Federal no fue simplemente un mandato más. Fue la transformación de una institución destinada a proteger a los ciudadanos en una maquinaria de extorsión y miedo, donde la ley se doblaba al capricho de quien la dirigía. Durazo no solo acumuló riquezas exorbitantes de manera ilícita, sino que tejió una red de complicidades que abarcaba desde oficiales de bajo rango hasta figuras del narcotráfico y del poder político, asegurándose de que nadie pudiera desafiarlo sin enfrentar represalias inmediatas. La impunidad que gozó durante años no fue casualidad. Su cercanía con el presidente José López Portillo y su habilidad para manipular el sistema judicial le permitieron convertir la policía en un instrumento personal de control y lucro, donde las detenciones arbitrarias, la tortura y los asesinatos encubiertos eran moneda corriente y el miedo se convirtió en la norma. Incluso tras su caída, el daño ya estaba hecho. El legado de Durazo es un recordatorio persistente de cómo la corrupción institucional puede arraigarse hasta volverse casi irreversible, dejando cicatrices en la confianza pública y en la percepción de justicia en todo el país. Cada intento de limpiar la policía se enfrentó a la sombra de sus prácticas y al peso de los vicios que él instauró, y aunque fue procesado y encarcelado, la sensación de que el poder puede ser manipulado con tal impunidad permanece viva. Su nombre se convirtió en símbolo de advertencia, un recordatorio de que la mezcla de ambición desmedida, relaciones políticas y acceso absoluto a la fuerza pública puede transformar cualquier institución en un instrumento de abuso sistemático. Más allá de su vida y de sus excesos, Arturo Durazo representa la fragilidad de las estructuras institucionales frente al poder personal y la corrupción, y la manera en que la traición a los ciudadanos puede permanecer como un legado duradero. Por eso, hasta hoy, mencionar su nombre no es solo evocar a un hombre, es invocar la sombra de un sistema que permitió que un solo individuo subvirtiera la ley y convirtiera el servicio público en un negocio de impunidad y terror, recordándonos que la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas son esenciales para que nadie más repita los mismos errores que él perpetró. Llegamos al final de este recorrido por los 25 datos más perturbadores sobre Arturo Durazo Moreno, y queda claro que su nombre no es solo historia. Es un símbolo de abuso, corrupción y traición institucional que dejó huellas profundas en la policía y en la sociedad mexicana. Desde su ascenso gracias a conexiones políticas hasta la creación de redes criminales dentro de la policía, Durazo mostró cómo el poder absoluto, sin límites ni control, puede transformarse en un instrumento de miedo y riqueza ilícita. Su vida estuvo marcada por detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos encubiertos y una impunidad que le permitió vivir rodeado de lujos mientras la ciudad sufría inseguridad y violencia. A pesar de su caída y los procesos judiciales posteriores, el legado de Durazo sigue vigente, recordándonos que la corrupción puede permear instituciones enteras si no existe vigilancia y rendición de cuentas. Este caso también nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la transparencia y la justicia en cualquier estructura de poder, y sobre cómo la ambición desmedida de un individuo puede poner en jaque a todo un sistema. Hoy, su historia nos advierte sobre los peligros de idolatrar el poder sin cuestionarlo y nos deja la certeza de que los abusos del pasado siguen influyendo en la percepción de justicia y seguridad en México. Durazo no solo cambió la policía, sino que dejó un precedente inquietante: la facilidad con la que la corrupción puede arraigarse y volverse casi imposible de erradicar. Su nombre seguirá siendo, inevitablemente, un recordatorio de lo que sucede cuando el poder se convierte en instrumento de impunidad y control personal.